Está Vale, ya podemos. Ya podemos grabar, ya podemos compartir pantalla. Otra vez. No, no pausar, no. A ver, perdón. ¿Por qué se ha pausado esto? Ay, perdonadme. A ver, voy a ver si... ¿no? Curso compartido. A ver. Vale, ¿lo veis? ¿Veis el texto de llamadas a servir? ¿Lo veis? Sí, mira. Vale, gracias. Sí. Bueno, pues mirad, he buscado muchos versículos sobre el servicio cristiano. Es para todos y quiero que lo sepáis. Todas somos llamadas. Quiero decir que no quiere decir que todos somos llamados a ser pastores, ni todos somos llamados, sí, a ser evangelistas. Todos somos llamados a evangelizar y todos somos llamados a servir. Servir es todo. Pastorear es servir, enseñar es servir, orar es servir, limpiar es servir, atender a la familia es servir. El ministerio quiere decir servicio. Ministerio no quiere decir que el ministro está en un altillo para ser venerado. El ministerio es servir. ¿Qué hizo Jesús? Lavar los pies a sus discípulos. Entonces, el ministerio quiere decir servir. Y entonces, cuando decimos, estamos acostumbrados, no sé si en vuestros países, pero en España, los ministros son los que gobiernan. Y esto es una mala traducción de ministerio. Lo que pasa que en lo secular, por decirlo de alguna forma, se pone en un altillo a los ministros y tienen soldazos y tienen una vida por encima del pueblo, y esto no es exactamente lo que quiere Dios. Lo que quiere Dios es que el ministro sea un siervo, no alguien que se enseñorea de los demás. Y ahí podemos ver que me gustó mucho cuando Adriana compartió sobre la iglesia de Llamados a la Cruz, ¿es, Adriana? Me gustó mucho porque no conozco esa iglesia, la he conocido por... No la conozco, la he conocido por ti, pero me encanta lo que has contado de ella y me gustaría investigar más, ¿no? Pero lo que quiero decir que llamados a la cruz estamos todos y llamados a servir estamos todos. Y he buscado, había 15 versículos sobre el llamado, que dice que somos llamados. Y yo quería que esto fuera claro. Primero, porque hay algunas doctrinas en algunas iglesias de que la mujer no puede hacer algunas cosas, como predicar o como enseñar a los hombres. Y yo respeto estas ideologías, pero yo veo, bueno, esto no está en lo que había planeado decir, pero el Espíritu Santo a veces hace decir cosas. Hay un texto en Pablo, el mismo Pablo dice que en Cristo no hay ni griego, ni judío, ni siervo, ni libre, ni hombre, ni mujer. O sea, que en Cristo estamos todos plenos. ¿Qué quiere decir? También Pablo habla de que la mujer se calle en la congregación y esto se ha llevado a doctrina. Pero el mismo Pablo dice que no hay ni hombre ni mujer. Y el mismo Pablo honra a mujeres. Por ejemplo, cuando honra a Priscila y Aquila y las escribe en sus... Priscila y Aquila es un matrimonio. Aquila era el hombre y Priscila es la mujer. Y siempre o casi siempre, cuando Pablo menciona, y es mencionada varias veces,
esta pareja en la Biblia porque fueron ayudantes de Pablo, pone a Priscila en primer lugar, porque Priscila era la esposa, pero llevaba mucho de la carga. Priscila quiere decir pastora. Y era una mujer que servía al Señor y fue consierva y bueno, esta no es la predicación que yo había preparado, por tanto, los textos de Priscila no os los puedo explicar, pero era una mujer que estaba, primero, era empresaria, trabajaba con Pablo, tenían el mismo negocio, hacían tiendas. Y mientras hacían tiendas, Pablo les enseñaba doctrina, llegaron a ser superayudantes de Pablo, tanto que en un momento Priscila y Aquila cogieron a Apolos y le enseñaron doctrina. Lo cogieron los dos aparte, dice la Biblia, porque no se humilla nunca a un siervo del Señor en público, ¿no? Lo cogieron aparte porque Apolos, al principio de su ministerio, solo conocía el bautismo de Juan. Entonces, todo esto os lo digo porque en realidad se ha llevado a un extremo la doctrina de que la mujer no puede hacer algunas cosas en la iglesia, pero yo quiero abrir este tema, aunque no pensaba abrirlo, pero es que le he pedido al Señor que me guíe, para animaros, porque no quiero que estéis paralizadas por una falsa doctrina. Sí que tenemos que estar sometidas a los hombres. Y yo tengo un marido pastor, evangelista, y me corrigen. Y yo tengo que aprender de él. Pero eso no quiere decir que no podemos enseñar a las mujeres, a los niños. Si no nos dejan enseñar a los hombres, bueno, pero hay veces que han sido usadas mujeres en la historia y actualmente han sido usadas mujeres para enseñar muy profundamente cosas. Por ejemplo, Igna Suárez. Igna Suárez es una maestra de la Biblia de Colombia, buenísima maestra de la Biblia. Yo la he conocido por AGLO, es un ministerio de mujeres que está por todo el mundo. Y yo quiero pues honrar a Igna en este momento en el sentido de que ella es una maestra de la palabra que estuvo en un congreso, yo sé que estuvo en un congreso que todos los predicadores eran hombres y ella era la única mujer y los hombres reconocieron que los pastores reconocieron que la mejor predicación la había hecho ella. Lo reconocieron porque Dios nos ha dado una sensibilidad y nos ha dado, pero no sé si hay más gente que quiere entrar, nos ha dado una sensibilidad y nos ha dado un corazón que pueden tenerlo los hombres, pero nosotras tenemos dones que podemos usar, ¿vale? Entonces, solo quiero aclarar esto, que no se puede tomar un solo versículo de Pablo cuando dice que la mujer calle en la congregación. ¿Por qué lo dice? Lo dice a los corintios. ¿Por qué lo dice? En aquel momento las mujeres no podían ir a la escuela. En aquel momento las mujeres eran muy ignorantes. Solo había colegios para niños, hombres. Entonces las mujeres eran muy ignorantes y claro, hacían preguntas que entonces él les dijo, mejor que pregunten a sus maridos cuando lleguen en casa, porque si no entienden las cosas, pues es mejor que pregunten a sus maridos. Pero él lo hizo eso como cosa práctica para que no se preguntaran cosas que se podían enseñar en casa, ¿vale? Cosas sencillas. ¿Vale? Esto era una solución práctica, pero cuando Pablo como apóstol
una de las misiones del apóstol es fundamentar la doctrina básica. Eso es una parte muy importante y Pablo fue un gran apóstol porque fundamentó muchísima doctrina, pero cuando él fundamenta la doctrina dice, en Cristo no hay ni judío ni griego, ni siervo ni libre, ni hombre ni mujer. Ahí es que en Adán, si vosotros veis la creación, dice hombre y mujer, los creó en el capítulo 1. Pero en realidad solo estaba hecho el hombre, porque todavía no había dormido Adán. Si veis profundamente los 2 primeros capítulos de Génesis, en el primer capítulo se narra toda la creación un poco rápida y en la segunda se va narrando un poco más, en el segundo capítulo, un poco más lento. Y allí es cuando dice que duerme Adán, que le quita la costilla y que de esa costilla de Adán hace la mujer. Pero en el primer capítulo ya estaba creada la mujer dentro de Adán. Amén. Porque Dios creó al hombre completo. Y fue Dios, no fue Adán el que dijo, necesito pareja. Fue Dios el que dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré compañera idónea. Pero la cogió de dentro de él. Así que cuando él hace a Adán, no hace hombre y mujer, hace al hombre y a la mujer juntos. Yo a veces también he visto a Dios como padre y como madre. No quiero decir con eso que decir nada como doctrina, pero le veo la sensibilidad de la madre cuando dice Jesús, como una gallina he querido poner, cuando llora sobre Jerusalén, dice, he deseado tener a todos mis hijos debajo de mis alas. Y también lo dice en el Salmo 91. Cuando estamos debajo de las alas del Señor, ahí estamos seguros, Él nos protege, Él tiene intimidad. Y está hablando como la gallina, porque el gallo no hace eso. Es una parte del corazón de Dios, sensible como una madre. Pero Dios es padre, ¿no? Es protector, es tierno como padre también, porque no todos los padres son rudos. Yo tuve un padre tierno. Los hombres que han sido bien desarrollados y que pueden expresar ternura sin que eso les minusvalúe como hombres, porque no han sido educados en que para ser un hombre habría que ser duro, sino que un hombre también tiene ternura, un hombre también puede llorar, un hombre también puede compartir, un hombre puede ser compañero. Ahí es cuando las parejas funcionan, ¿no? Cuando aprendemos a ser compañeros, a tener sensibilidad el uno con el otro. Ahí es cuando todo esto funciona, ¿no? Entonces, yo quería iros dando todos estos versículos. En realidad es un gran estudio bíblico porque yo he puesto los capítulos, gran parte del capítulo, porque ya lo sabe Elizabeth, que ha estado en otros estudios conmigo. Hola Elizabeth, que pongo el capítulo porque no me gusta sacar un texto de su contexto, ¿no? Pero mira, ¿por qué digo que en Colosenses 1 dice llamadas a sufrir por Cristo? Pues por un versículo, pero vamos a leer profundamente este texto. Y aquí hay un nombre importante, Epafras. Epafras o Epafrodito, le llama Pablo, es uno de los ayudantes mejores de Pablo. Dice, como lo habéis aprendido de Epafras, o sea,
Os pongo en contexto. Pablo aquí todavía nunca había ido a visitar a los colosenses y les hace una carta, pero sí había ido Epafrodito, que en cariñoso le llamaban Epafras, en diminutivo. Y Pablo dice, como habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. O sea, Pablo a veces mandaba a sus ayudantes, mandaba a Timoteo, mandaba a Lucas, mandaba a Tito, y Epafrodito era uno de sus mejores ayudantes, aunque siempre estuvo en segundo plano. Y aquí voy a poner una cosa. De la misma forma que he dicho que hay mujeres que son capaces de tener un ministerio fuerte que puede impactar el mundo y que puede llevar miles de almas para Cristo. Y en la historia, y os voy a contar, sí, también hay muchísimas más mujeres como Epafrodito, que están en segundo lugar. Epafrodito nunca luchó para su ministerio. Epafrodito siempre fue un segundo de Pablo, le sirvió a Pablo, le escribió las cartas, porque Pablo tenía un problema de ojos. Él fue siempre un gran colaborador, fiel, que incluso cuando una iglesia lo pasa mal, no recuerdo qué iglesia es, él está a punto de morir de dolor por esa iglesia. Epafras le sirve a Pablo en sus necesidades como si fuera su esposa. Pablo no tenía esposa y muchas de nosotras somos como Epafrodito. Podemos ser esposas de un ministro o podemos tener un llamado solas. Podemos tener un llamado que nuestro esposo no comparte y podemos ser mujeres solas que le sirven a Dios, porque estamos completas en Él. Y aquí quiero desmitificar esa imagen, yo no sé si ya lo dije en una de las otras enseñanzas mías, pero yo quiero desmitificar eso que solo estamos completas con un marido. Porque Dios creó la pareja. Pero si tú no estás bien, no puedes esperar que con un esposo vas a estar bien. Solo cuando nosotras estamos completas con Cristo, estamos preparadas para ser esposas que ayudan. Porque el que nos completa es nuestra fuente de vida, es el Señor, es el Espíritu Santo, es el Padre, es la palabra de Dios. Él nos completa y en Él somos completas, ¿no? Y ahora vamos a leer un poco más, pero quería subrayar esto. Muchas mujeres, y aquí casi todas las esposas de ministros, son Epafras. Colaboran en servirle a Él. Y Él las puede mandar a algunas misiones, pero son epafroditas, ¿no? Como Epafrodito, vaya. Dice, aquí también dice que Epafras, cuando visitó a los colosenses, le declaró a Pablo que los colosenses tenían mucho amor en el espíritu. Entonces Pablo, por los informes de Epafrodito, dice, por lo cual también nosotros, desde el día que escuchamos, ¿a quién escuchamos? A Epafrodito, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. O sea, somos llamados al conocimiento de su voluntad. Y esta es la salvación.
que conozcamos a nuestro Dios y su voluntad tengamos el conocimiento de toda sabiduría e inteligencia espiritual, como dice el versículo 9. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Perdonadme que el gato está en la pantalla. Perdonadme. En todo el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria. Mirad, de todo esto que está subrayado en azul turquesa, podemos sacar tantas cosas a las que somos llamadas. Somos llamadas a ser fortalecidas con todo poder, conforme a la potencia y a la gloria de Dios. Somos llamadas a tener paciencia y longanimidad. Somos llamadas a llevar fruto en toda buena obra. Somos llamadas a crecer en el conocimiento de Dios. Y mirad, y esto lo digo de verdad, hay personas que escuchan muchas prédicas, pero lo que más te va a ayudar a crecer en el conocimiento de Dios es leer y estudiar la palabra. Tú. Yo digo, no es lo mismo que comas lo que te cocinan otros que ponerte a investigar y que el Señor lo cocine contigo y que el Señor te dé esa comida. ¿Me entendéis? Entonces yo os animo, más que a escuchar muchas voces, os animo a buscar a Dios con toda vuestra alma, con todo vuestro corazón, como dice la Biblia que tenemos que amar a Dios, ¿no? O sea, me gustaría que vierais todas las cosas a las que nos han sido llamadas. Somos llamadas a dar gracias al Padre con gozo. Somos llamadas a agradecer que hemos sido aptas, que no merecíamos nada, que éramos pecadoras, pero hemos sido aptas a participar de la herencia de los santos en luz. Somos llamadas a ser libradas de la potestad de las tinieblas. Somos llamadas a ser trasladadas al reino de su amado Hijo. Somos llamadas a tener redención por su sangre y el perdón de pecados. O sea, me gustaría que cada uno de estos verbos, cada una de estas frases, hiciera en vosotros como la levadura y en mí como la levadura, porque cuando queremos tirar la toalla o cuando nos desanimamos o cuando la opresión es muy grande, no, soy llamada a ser fortalecida con poder. Soy llamada a llevar mucho fruto. Mirad, el Señor no nos ha regalado esta salvación tan grande para que nos estemos quietos. La tenemos que comunicar. Tenemos que comunicar. Yo he aprendido mucho de mi esposo. Él tiene tanta pasión evangelística. Siempre está hablando de Dios. Siempre está regalando escrituras. Siempre está predicando. Y yo le digo, Señor, lléname de ese fuego evangelístico para que yo pueda invertir mi vida en ganar almas como Él lo hace. Claro que hay diferentes llamados, ¿no? La Biblia dice que unos son llamados a enseñar, otros, pero hay un llamado conjunto, que es el evangelismo, el discipular a las naciones, no solo llevarles a la oración de fe. La oración de fe nos lleva a la puerta de la salvación,
Pero la conversión dura toda la vida. Mirad, si la conversión no durara toda la vida, ¿sabéis qué pasaría? Que Dios no le hubiera dicho a Jeremías, si te convirtieres, yo te restauraré. Jeremías estaba quemado porque le habían tirado en un pozo, le habían hecho perrerías muy grandes, lo habían perseguido, lo habían maltratado en un pozo de lodo. Imagínate estar en un pozo lleno de lodo, de humedad. Cómo eso daña tus huesos y cómo te perjudica y te puede enfermar. Él sufrió mucho y el Señor le dijo, porque estaba quejándose, Jeremías, y el Señor le dijo, si te convirtieres, yo te restauraré. Y yo decía, Señor, ¿cómo puedes decirme que Jeremías no estaba convertido? Pues os digo la verdad, Jeremías había pagado precios grandísimos por decir la profecía de Dios y ser perseguido. Pero cuando nos quejamos, tenemos que convertirnos. Cuando nos quejamos, cuando miramos la negatividad, cuando queremos tirar la toalla, tenemos que volver a decir, ¿en quién he creído? En el Creador y Señor del universo, en el Rey de los siglos, en el soberano de los reyes de la tierra, en el primero y el último, en el gran yo soy. Este es el que me ha muerto por mí y ha ganado todo. Él es. Y vamos a leer esto porque esta es una de las escrituras preferidas mías, ¿no? Primera de Colosenses 1, capítulo 1, versículo 15. Exalta de gran manera al Señor. Él es Jesucristo, la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas. O sea, antes de toda la creación, Cristo ya existía. Y todas las cosas Amén. en Él subsisten. O sea, gracias a Cristo subsiste todo el universo, los planetas, las estrellas son sostenidas por Él. Y nuestro cuerpo y cada molécula de la tierra, del mar, de las plantas, todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Es tu cabeza y mi cabeza. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos. Porque aunque Él resucitó a muertos, esos muertos volvieron a morir. Pero Él es el primogénito de entre los muertos porque Él nunca volvió a morir ni nunca más va a volver a morir. Porque resucitó y fue glorificado y sentado a la diestra del Padre. Entonces, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. Y aquí mirad el corazón del Padre. Este no es un Padre, aquí diríamos rácano, yo no sé si puedes entender la palabra rácano, agarrado, un Padre que no, que no, que no lo da todo, que siempre se guarda algo para Él. No, el Padre Santo, el Padre del cielo, el Padre de la Trinidad, el Rey, el Dios soberano, a Él le agradó que toda la plenitud de Él mismo habitase en su Hijo. Y por medio del Hijo, aquí está el Padre
glorificando al Hijo, no poniéndole tú abajo. Quiero que veáis que Dios no es piramidal. Dios no dice, yo aquí, yo soy el Padre, tú abajo de mí. No es piramidal. La estructura piramidal es babilónica y viene de Egipto. La estructura de estas autoridades que se divinizan no es de Dios. Al Padre le agradó que el Hijo tuviese toda la plenitud y por medio de este Hijo reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. En la cruz Dios hizo la paz entre el hombre y quitó el abismo del pecado que había entre el hombre y Dios, y la cruz une al hombre con Dios. En la cruz Dios hace la paz de judío con griego. En la cruz Dios hace la paz de las enemistades. Eso lo dice en el capítulo 2 de Efesios. Matando en su carne las enemistades. La enemistad es pecado. Es una tendencia humana a quitar de nuestra vida, a enemistarnos. Pero es pecado. Y la gloria de Cristo manifiesta que en la sangre de la cruz Él mató las enemistades y hizo la paz con Dios. Es un ministerio de reconciliación, ¿vale? Y aquí quería daros esta escritura porque exalta a Cristo de tal manera y ves el corazón del Padre. Mirad, la Trinidad está unida por un gran amor. Dios es amor y el amor del Padre es tan grande. Y si pensamos bien, nosotros queremos que nuestros hijos sean mayores que nosotros. Si Dios nos ha transformado, si hemos conocido a Dios, queremos que nuestros hijos sean mayores que nosotros. Yo, en esta escuela ministerial que estoy haciendo, ¿sabéis que nos dijeron? Nunca me habían enseñado esto en 40 años de cristiana. No seáis un techo para vuestros discípulos. Esta frase me impactó, porque muchas veces los líderes de las iglesias se transforman en techos que no dejan crecer más allá, ¿me entendéis? Es bueno la libertad de aprende, estudia, busca, santifícate, cíñete a la Biblia, sigue la sana doctrina. Cristo es el centro, la cruz es el centro, servir es el centro, humildad es el centro. Esa es la historia. Pero no oprimáis a los que Dios os ha dado. No los humilléis, no los menospreciéis. Y bueno, os dejo todas estas escrituras, pero vamos a este versículo. El último versículo que voy a mirar de esta escritura es: ahora me gozo, dice Pablo, en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Ahora nosotros somos el cuerpo de Cristo. La iglesia universal es el cuerpo de Cristo. Cada una de nosotras es un trocito del cuerpo y tenemos que encajar.
Pero fíjate que en lo que se goza Pablo es en su padecimiento. Y sabemos que Pablo sufrió pues muchísimas cosas. Estuvo a punto de morir muchas veces, fue apedreado, fue latigado, fue preso, le pusieron cepos de cadenas, pues sufrió naufragios, sufrió infinitas persecuciones, pero dice que se goza en padecer por nosotros, le dice vosotros, pero también padeció por nosotros, incumplió en su carne lo que falta a las aflicciones de Cristo por su cuerpo. Esto no quiere decir que la obra de Cristo no es completa. Esto no quiere decir que pues la muerte de Jesús no pagó por algunos pecados. No, eso sería una herejía. Lo que quiere decir aquí que hay siervos que van a sufrir. Y él aprendió a sufrir con gozo y a sobrellevar, ¿no?, la cruz suya para ayudar a que la iglesia crezca. Y dio su vida, dedicó toda su vida en oración, en búsqueda de Dios. Para mí fue un apóstol excelente. No sabemos tanto de la vida de los otros apóstoles, pero Pablo es un apóstol excelente que dio todo, incluso su sufrimiento, ¿no? Y esto a mí me ha tocado como persona, y creo que ya lo he dicho en otros momentos, pero ahora cuando sufro, a veces tengo ansiedad o la espalda, que tengo algún problema de espalda. Cuando sufro le digo, Señor, vengo a ti y puedo ofrecerte este sufrimiento, este dolor físico o este dolor emocional. Quiero dártelo, para entregártelo, para que tú puedas salvar, para que esto sea una intercesión para alguna persona. Bien. No que esto los monjes católicos lo llevaron al extremo de latigarse. No, 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 no. No es eso. Es que si Dios permite sufrimiento, ofréceselo al Señor. Y las mujeres pasamos muchas cositas de estas. Entonces, si Dios lo permite, ofrécelo al Señor. Primero vas a experimentar el gozo en medio del sufrimiento, porque vas a ver, porque Cristo murió y por el gozo puesto delante de él, como vimos la semana pasada, él sufrió la cruz. Pues cuando nosotros vemos que nosotros, si ofrecemos nuestro padecimiento como Pablo, podemos colaborar con Cristo, que más personas sean salvas y ofrecer esa aflicción, ese dolor para interceder por alguien. Eso la gente que está llamada a la intercesión me va a entender. Cuando tú ofreces eso como una intercesión por algo, estás colaborando con Cristo y estás llevando la cruz con Él. Y estás haciendo como Pablo. Así que es una gran victoria que podamos hacer esto. Y ahora, bueno, os voy a decir solamente, para no alargarme más, voy a leer solamente lo que es subrayado en amarillo. Están los textos completos, pero en Juan 15:16 dice que somos llamadas para llevar mucho fruto. Dice, yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. ¿Vale? Luego en Tesalonicenses 5:24
Dice que Dios es fiel y nos ayuda en su llamamiento. Dios no te va a llamar a una cosa más difícil de la que puedes sobrellevar, aunque a veces decimos, Señor, eso no lo pensaba yo. ¿Entendéis? A veces parece que va más difícil de lo que nuestra imaginación llegó a pensar de que podíamos sufrir. A mí me pasó eso cuando murió mi hermana con 46 años y yo tenía 48. Y allí yo la amaba más que a nadie de la familia y yo no pensaba que Dios permitiría eso nunca, jamás. Y ese sufrimiento, pues sí le dije, Dios, Señor, yo no pensaba que tú me permitirías vivir tanto dolor. Pero luego el Señor me dijo, si no me la llevaba ahora, no se hubiera salvado. Y ahí me consoló, ¿vale? Así que fiel es el que os llama, el cual Amén. también lo hará. En 1 Corintios 1, 28, 29 dice, llamados para alcanzar la gloria de Jesucristo. Wow. O sea, Jesucristo es como el Padre. Tampoco se lo queda todo. Jesucristo nos comparte su gloria. Fijaos. Pues ahora no encuentro el versículo sobre esto, pero lo voy a encontrar después. A ver, segunda de Tesalonicenses 2:14. Sí, aquí está. A lo cual os llamó mediante nuestro evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Mirad, la gloria la podemos alcanzar en el cielo, pero la podemos alcanzar también en la tierra. Es aprender a colaborar tan cerca de Dios que la gloria actúa a través del ministerio de algunas personas. Este es un llamado sublime, porque una cosa es trabajar en la unción y otra cosa es trabajar en la gloria. Si tú te mueves en la gloria de Cristo, la gloria de Cristo va adelante y obra en las personas antes que tú hagas nada. Es el máximo llamado. Hay pocas personas que yo he visto ministrar en la gloria, pero este es el máximo llamado. El Señor comparte su gloria con los que se han humillado y que saben dejar de reinar y que la gloria vaya delante de ellos. En 1 Pedro 2 dice, llamados a soportar maltrato por Jesús, como Jesús. Así que cuando somos maltratadas, y ahora hay una cultura antimaltrato que es buena, pero cuando somos maltratadas, estamos pasando por un modelaje del carácter para que seamos más humildes. Os lo digo por experiencia, porque viví pues 29 años de maltrato. Y ese maltrato me hizo más mansa y más humilde, menos egocéntrica, menos orgullosa. Y ese maltrato yo ahora le bendigo a la persona que lo hizo. Y creo que Dios se ha glorificado en esto y ha movido mi trabajo, mi carácter. Y lo ha hecho un poco más como Él lo quería, ¿no? Mas vosotros sois linaje escogido, esto lo dice en 1 Pedro, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué te ha salvado Dios? Para que anuncies las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable.
sea, el Señor nos ha arrancado de las tinieblas, nos ha puesto en el mundo de su luz. Y ahora nosotros somos luz y somos linaje escogido y nos ha adquirido. Somos real sacerdocio, pero estamos llamados a anunciar las virtudes del Señor. Todos. Eso no es para los pastores, para los profetas. No, todo el pueblo, todo el cuerpo de Cristo tiene que manifestar a Cristo. Todas somos un pedacito de cuerpo de Cristo. Todas somos así, ¿no? Otro versículo sobre el llamamiento que es 1 Pedro 1:21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Y en Filipenses 3:14 dice, muy importante, llamados a proseguir la meta al premio del supremo llamamiento de Dios. Prosigo al blanco, como dice Pablo, para lograr así aquello para el cual fui asido. O sea, tú y yo hemos sido alcanzados por Dios para seguir a la meta, al supremo llamamiento de Dios, para no tirar la toalla cuando vienen las dificultades. Somos llamados a servirle, a proclamar, a anunciar sus virtudes, a proclamar quién Él es. ¿Ves? Prosigo la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Voy rápido porque no quiero robar más tiempo. Y aquí, estos papeles los voy a pasar. Os lo voy a pasar y vais a poder leer todas las escrituras y estudiarlas. Llamadas con llamamiento santo, según su propósito y su gracia. Nos salvó y nos llamó. Dice, quien nos salvó y llamó. O sea, el llamamiento de Dios viene al lado de la salvación. Te salva y te llama. Ay, yo he visto iglesias que te tienen 20 años sentada en una silla hasta que te conviertes en una religiosa que ya no sabe obedecer a Dios porque no te dejan servir. He visto iglesias así. Entonces, nos salvó y nos llamó. Inmediatamente de que estamos salvadas, nos llama con un llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino conforme a su propósito y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos y de los siglos. Porque aquí vamos otra vez a Efesios. Fuimos creadas, nuestro espíritu fue creado antes de la fundación del mundo. Allí dice que el Señor nos conoció antes de la fundación del mundo. Eso quiere decir que antes de la creación creó tu espíritu y el mío. Y que cuando papá y mamá nos engendraron, Él envió el espíritu que estaba con Él desde el cielo, desde la eternidad. Estábamos con Él. Y allí envía el espíritu. Porque si no, fíjate que cómo vas a entender este versículo. Lo voy a leer para que veáis. Quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. Nadie se salva por obras, ni siquiera los siervos de Dios, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos. O sea que esa gracia nos la dio antes de los tiempos de los siglos, quiere decir antes de la fundación del mundo. Quiere decir, ¿cuándo se funda el mundo? El mundo se funda cuando Adán y Eva pecan. Porque no es lo mismo el mundo que la tierra. La tierra es creada en el principio, pero el mundo se funda en el momento que Adán y Eva sucumben al diablo. Allí el diablo mete los sistemas
corruptos en la mente de ellos, cuando ellos eran un hombre y una mujer limpia. Pues antes de esta fundación de los siglos, de este tiempo de los siglos, tú y yo estábamos en Cristo. Y este es el secreto, estar en Él. Y este también es muy importante, llamados a tener una vocación firme. Esto es muy importante porque a veces somos volátiles y cambiamos de vocación. Y también puede ser que maduremos, ¿vale? Lo Amén. importante es servir al Señor. Por ejemplo, yo he servido mucho tiempo al Señor con niños. Pues 40 años he servido con niños. Pero sí, el Señor me confirmó luego esta vocación de enseñar la palabra, de buscar las perlas de la palabra. Yo me siento llamada a buscar perlas en la palabra y dar esas perlas a vosotras y a las personas Amén. que Dios me dé. ¿Por qué? Porque no quiero un evangelio liviano. Quiero un evangelio con toda su profundidad, con todo lo que Dios quiere darnos. Entonces dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. O sea, procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Amén. Y yo he tenido que arrepentirme de esto, porque a veces o me he quejado o no he sido tan firme. Así que esta palabra me ha... Mirar, yo no me gusta predicar y decir, e intentar aparentar lo que no soy. Siempre me gusta humillarme y decir, esto lo tengo que aprender más, porque yo no soy más que nadie. Y el Señor nos quiere humildes y sencillos. Y hay veces que nuestros caracteres tienen debilidades. Hace 43 años que me convertí. Y en ese tiempo he pasado muchísimas cosas. Y reconozco la importancia de este mandamiento. Procurad hacer firme vuestra vocación y vuestra elección. Así que le pido al Señor que os dé firmeza y que os dé claridad en vuestra vocación y en vuestra elección. Amén. Y aquí nos dice, nos llamó a través de su gloria y excelencia. Bueno, la Biblia dice nos llamó por su gloria y excelencia, pero este por quiere decir a través. Este nos llamó también para su gloria y excelencia, pero por su gloria. Porque yo lo quiero mirar desde la forma humilde, a través de su gloria y excelencia, por su misericordia, nos llamó. Porque si lo interpreto como, me llamó para su gloria y excelencia, me puedo caer en orgullo. ¿Me entendéis? Y glorificarme a mí. No, como predicadores, no debemos glorificarnos a nosotros, debemos glorificar a Dios. Dios. Con todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Por eso nosotras estamos llamadas a vivir en la gloria, y en la gloria se vive a través de la alabanza y la oración y excelencia, buscando la excelencia de Dios. Y aquí termino porque hay mucha palabra buenísima. Voy a parar la grabación esta porque luego no me la va a dejar subir.
Y termino, voy a también parar esta grabación y dejaré de compartir. Y ahora os doy lugar a vosotras. Voy a dejar de grabar para que